Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios que aman al Señor y que oran por ti y piden a Dios por la iglesia. De hecho, tenemos un grupo de oración que constantemente está orando la semana y ellos oran aunque no te conozcan. Entonces, no pienses que tú estás aquí y es primera vez. Antes que tú llegáramos ya estábamos orando por ti. Amén. A los que están viendo en cámara, queremos dar la bienvenida. Gracias por vernos. Espero que este mensaje sea bendición para tu vida. Y tenemos anfitriones que están ahí para chatear contigo en vivo, así que va a ser de bendición. Pero los miércoles comenzamos nuestra sesión de 10 semanas. Ya vamos por la semana 9 a partir de este miércoles. Hay varias personas que nos han dicho, no puedo llegar porque estoy en el trabajo, pero puedo escuchar. Hay otros que nos han dicho, no puedo llegar porque los muchachos están saliendo tarde de la escuela y no puedo hacerlo. Hay otros han dicho, no puedo llegar porque estoy manejando. Bueno, para eso tenemos Zoom. Entonces, si usted quiere estar en las sesiones de los miércoles, el miércoles pasado tuvimos 5 o 6 personas en Zoom y tenemos el otro grupo en persona aquí. Si usted quiere estar en las sesiones de los miércoles y no puede, por estas últimas 9 semanas que nos quedan, o 9 semanas que nos quedan, pida el Zoom. El Zoom está en la mesa de atrás, en la mesa del próximo paso de este lado está, o si está en línea, pida de su información, número telefónico y va a recibir un texto de la semana con el enlace para que usted pueda entrar. Y puede verlo en el trabajo, siempre y cuando no vaya a dejar de trabajar y se meta en problemas. Puede verlo manejando siempre, escucharlo manejando, no lo vea si está manejando. Y verlo en casa si está ocupado con los muchachos o con otra cosa que tengan que hacer. Entonces, y puede también estar presente a través de Zoom. También quiero decirles que tenemos clases de Rooted, de arraigado. Si tú vienes a las 11 de la mañana y no has tomado Rooted, tienes la oportunidad de tomarlo a las 9 de la mañana todos los domingos por 9 semanas. La próxima semana se cierra el ciclo para entrar. Así que si tú quieres ser parte de Arraigado de Rooted, que es una experiencia de 10 semanas, donde hablamos de cómo orar, cómo buscar de Dios y todas esas cosas, por 10 semanas con un grupo pequeño de personas, te invito a que llegues aquí a las 8:55 y vayas al salón 228 en Rialto. O al salón 228 y ahí entras y dices, yo quiero entrar a la clase. O vienes y nos buscan a nosotros que estamos aquí y te llevamos allá. No te pierdas esa oportunidad. Para aquellos que también están luchando con pérdida o con duelo y luto, también tenemos una clase a las 9 de la mañana. Entonces, entras a las 9 y puedes venir a las 11 al servicio, que es lo que estamos buscando que puedas hacer. Ahora, hay que también decir algo que considero que es sumamente importante. Lo dije a las 9 de la mañana, lo voy a decir ahorita a las 11 también. Y es que todos sabemos de que hay gobierno nuevo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. En noviembre del año pasado, la conversación migratoria sobre el pueblo hispano y sobre otros grupos, porque todo el mundo piensa que los hispanos somos los únicos inmigrantes y no es así. Estaba leyendo esta mañana que el presidente de la India está hablando de repatriar a 18,000 indianos que no tienen papeles en los Estados Unidos con Trump. Lo interesante es que ha habido unas noticias que han causado pánico y temor a nuestras comunidades. No tengo que decir la noticia, ¿todos sabemos o no? Sí, ok. Mire, durante las elecciones los debates eran arduos, eran fuertes. Y Trump llegó al poder y es el presidente de los Estados Unidos. La Biblia nos manda a nosotros a orar por las personas que están en el poder. Y eso es para que sean personas que hagan el propósito de Dios. Yo quiero recordarte varias cosas. Sea Trump el presidente o hubiera sido Kamala Harris la presidente, Cristo sigue siendo Cristo. Y Jesús sigue siendo Jesús. Métete eso en la cabeza. Y la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. ¿Con Trump o con Kamala Harris? Sean políticas ultraconservadoras que hacen daño a familias o sean políticas ultraliberales que hacen daño a familias. Jesús murió en la cruz, resucitó de la muerte y viene de nuevo. Eso no se elimina. ¿Okay? Entonces yo te voy a pedir un favor. Está bien que veamos las noticias y todas esas cosas. Es importante. No te asustes porque tu vida no depende de Trump ni de Kamala Harris. Tu vida depende de Cristo Jesús. Entonces, con eso dicho, nuestra iglesia está en compañerismo con una organización en la cual nosotros confiamos, que es San Bernardino Centro de Recursos, ¿verdad? Y uno de sus directores asiste aquí
y pues hemos hablado para traer más adelante en todos nuestros campos información, porque ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Es informarse, no desinformarse. Los medios de comunicación desinforman como loco. Informarse. ¿Y qué más? Hacer planes en caso de. ¿Qué hago yo si pasa esto y tengo mis hijos que son nacidos aquí? Y lo otro que te voy a decir es que nadie tiene que saber tu estatus social migratorio. No estés hablando de más. ¿Para qué vas a hablar? ¿Ok? Entonces tengamos eso en mente y pues oremos para que Dios, que sabe todas las cosas, haga lo que Él va a hacer. Amén. ¿Podemos escuchar gloria a Dios? Amén. Seguimos entonces con nuestro mensaje de hoy y estamos en Confía en el Proceso, parte 3, y vamos a hablar específicamente sobre traer una persona a una relación con Cristo. Esto es bien importante, porque todos los que creemos en Jesús, que estamos en este lugar o que nos están viendo en línea, o aún si tú no crees en Jesús como tu Salvador, pero estás aquí, o estás viéndolo en línea, o nos vas a ver durante la semana en línea los próximos meses, tienes algo en común conmigo y con todos los que estamos aquí que somos cristianos. Alguien te invitó. Tú estás aquí porque alguien te invitó. O nos vas a ver porque Él te mandó el enlace. Entonces, alguien te invitó para que tú conocieras a Jesús como tu Salvador. Si lo haces o no, eso es otra cosa. Pero alguien te invitó. Los primeros que me invitaron a mí, y más que invitación fue forzado, fueron mis padres. Porque eran pastores. Entonces, fue algo forzado donde yo iba a la iglesia. La otra pareja que a mí me invitó a conocer a Jesús fueron mis pastores Tirso y Lolina Fernández. Gran impacto en mi vida, para serles honesto. Hasta el día de hoy, a veces pienso en cómo Tirso y Lolina ministraban y cómo Tirso se sacrificaba específicamente por el asunto del ministerio y cómo hizo las cosas. Y a veces no les miento, yo estoy a veces tratando con problemas que tengo que trabajarlos y pienso en Tirso. Y me acuerdo de cosas que él hizo que yo vi y yo digo, wow, ok. Y sigo ejemplos. Entonces, ellos fueron los primeros, mis padres fueron los primeros que me dieron a la iglesia forzados a veces. Fueron los primeros que me leyeron la Biblia. Fueron los primeros que me hablaron del sacrificio de Jesús de amor por mí, aunque yo no lo creía. Fueron los primeros que me dijeron que Cristo me amaba. Y fueron los primeros que vivieron la palabra tal como dice la palabra, no perfectos, porque nada es perfecto, pero sí con testimonio. Entonces, para mí eso fue importante porque alguien tuvo que invitarme, alguien tiene que invitarte, alguien tiene que orar por ti. De hecho, mis padres, y sé que Tirso y Lolina también lo hicieron, fueron los primeros que oraron por mí. Y que clamaron a Dios cuando yo estaba echavetado, echado a perder. No que me he arreglado mucho, pero me he arreglado un poquito mejor. Entonces, ellos fueron los primeros, literalmente, que tuvieron conversaciones lógicas conmigo. ¿Por qué? Porque yo era un tipo que yo decía dentro de mí, muy bonito todo, pero me va a decir que un muerto resucitó de la muerte, así, de la nada. Eso no es lógico. Tú vas a decir que un tipo, te dice, ay, un muerto resucitó. Tú vas a decir, ¿qué? Muerto resucitó. No estaba muerto nada lo que tú vas a decir. Pero en hablar con ellos y explicarme varias cosas y después meterme yo a estudiar, las conversaciones lógicas, por lo menos, que tú ves a un Pedro, tú ves a un Pablo, que Pablo era un perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con Cristo y el tipo de la noche a la mañana se convierte en alguien que es perseguido ahora. Ya deja de perseguir y empieza a ser perseguido. Y aparte de eso, el tipo, después de hacer eso, se convierte en uno de los teólogos más importantes de la iglesia cristiana, cuando él era uno de los teólogos más fuertes en contra de la iglesia cristiana. Vas a ver un Pedro, a un Juan, a un Tomás, a un Felipe, vas a ver todos esos líderes y también mujeres que dieron sus vidas diciendo, Cristo resucitó, nosotros lo vimos, aunque estaban separados por distancia y más nunca se volvieron a ver, todos murieron diciendo lo mismo. No es lógico que eso pase. Entonces, conversaciones lógicas, ¿no?, que te llevan. Y por supuesto, la parte más importante, la invitación personal de que tú conozcas a Cristo. Pablo dijo algo bien bonito y algo que tenemos que entender todo. En 1 Corintios 3:6 dijo, yo planté, hablando de Pablo de sí mismo, Apolos regó, otro líder, pero el crecimiento lo ha dado es. Entonces, por eso es que Pablo te sigue diciendo, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Entonces, vamos a hablar las cosas bien claras. Si tú estás aquí hoy y tú te sientes que yo quiero ministrar, yo quiero hacer algo, gloria a Dios, porque eso es una buena sensación que tú tienes. Pero el problema está en cuando yo como pastor, o tú como pastor, o tú como líder, o tú seas hombre o mujer que estás en el ministerio, empiezas a pensar que la salvación de las personas ocurre por lo bueno que tú eres. ¿Sí? Mi trabajo y tu trabajo es abrir huecos y meter semillas. Mi trabajo es regar.
Mi trabajo es cosechar, sacar las hierbas que están malas alrededor, mantener limpio. Y cuando llega el momento de fruto, recoger fruto. Ese es el trabajo de nosotros. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Nadie puede convencer a nadie de pecado, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, el proceso de alcanzar de una persona ocurre con plantar, con regar, y se hace en equipo. En equipo, no se hace individualmente. Recuerda que las 2 últimas semanas yo te hablé a ti sobre Jesús y la invitación que le hizo a Pedro. ¿Te acuerdas? Estaba en la barca y le dijo a Pedro, echa tu barca hacia adentro. Se metió en la barca y Pedro la echó y echa las redes ahora, pesca los peces. Y Pedro dijo, no, es una locura lo que estás haciendo, pero porque tú me dices lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, la pesca fue tan grande que Pedro le dijo a Jesucristo, apártate de mí porque yo no soy digno de estar en tu presencia. Y Cristo le dijo, a partir de hoy serás pescador de hombres. A él y a los que estaban en la barca con él. Juan me da otra perspectiva o me amplía la historia de cómo Pedro conoció a Jesucristo. En primera de Juan, capítulo 1, en Juan 1, capítulo 1, versículos 35 al 40 te dice, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, no Juan el apóstol, sino el Bautista, y 2 de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, tú escuchas eso y dices, Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿acaso Jesucristo es un animal? Para aquellos que no han estudiado el proceso de sacrificio del Antiguo Testamento, era muy sencillo. En la Biblia te dice que el pecado estaba en el pueblo, la gente pecaba, fallaba, y Dios había ordenado que se sacrificara un cordero. Ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, puro completamente, y tenía que ser de una cierta forma, no pueda tener ningún tipo de imperfección, para ser específico. Entonces, el pecado estaba tangible, venía el sacerdote, el pueblo admitía su pecado, ponía la mano sobre el cordero, hacía una oración diciendo que el pecado del pueblo caía sobre el cordero, el sacerdote degollaba el cordero, la sangre era derramada, y esa sangre entonces tomaba el lugar del juicio del pecado sobre el pueblo. Y pues el cordero se comía y la gente comía y adoraba a Dios junto por el perdón de Dios y la gracia de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo y dice el Cordero de Dios, está diciendo que Cristo ese cordero del Antiguo Testamento, era un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. Y lo que está diciendo literalmente es que Cristo era el Cordero de Dios que venía a dar su vida en sacrificio, a morir por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y que ese sacrificio iba a quitar el pecado. De hecho, Juan lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto es bien importante. Entonces, están los discípulos de Juan escuchándolo y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Entonces Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice, este es el que va a morir por nosotros, este es el Cordero que va a quitar nuestros pecados, y empieza a invitar a sus seguidores que estaban siguiendo a Juan el Bautista a que vean a Jesucristo ahora como el Cordero de Dios. Y empieza a hacerlo y a decirle, este es, no soy yo, esto es una invitación. Una invitación, no me sigan a mí, a él es el que tienen que seguir. Yo venía a preparar el camino para él, es a él, no es a mí. Y lo que ocurre entonces es que Andrés, hermano de Simón, Pedro, que Pedro llegó a ser el apóstol Pedro, y Andrés parte de los que seguían a Jesucristo, ve entonces y hace una acción. Al momento que él se dio cuenta y creyó en su corazón que Jesucristo era el Cordero de Dios, es decir, el Mesías, es decir, el Cristo, es decir, el que venía a morir por nosotros, por nuestros pecados y a establecer el reino de Dios sobre nosotros, cuando él ve eso, ¿qué es lo que hace? En el versículo 41 y 42 del capítulo 1 de Juan dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro quiere decir piedra o pequeña piedra. Entonces, en el momento que Andrés vio que Jesús era el Cordero de Dios y él creyó, que su corazón fue convencido, ¿qué fue lo primero que hizo? Buscó a su hermano. ¿Para qué lo buscó?
para hacer una invitación. ¿Para qué era la invitación? Para irse a echar unas chelas, para ir a tomar, para ir a rumbear, para hacerle infiel a la esposa, para robar, para mentir. No. La invitación era, mira, este es el Cordero de Dios. Quiero que lo conozcas. Quiero que vengas conmigo. Quiero invitarte a que tú te des cuenta quién es esta persona. Entonces, lo que hizo fue que lo invitó a conocer a Jesucristo, lo trajo, caminó con él y no fue un simplemente que le habló, sino que él fue y se movió a hacerlo y trajo a Pedro. Entonces, versículos 43 y 46 de Juan 1. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora Jesucristo va caminando, el día después que llama a Pedro, o que Andrés invita a Pedro a seguir a Jesucristo y Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y ahora Jesucristo ve a otro hombre llamado Felipe y le dice, tú sígueme, una invitación. Tú sígueme. Otras palabras, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ahora hay algo en común. Ahora los tres son de la misma región, son del mismo lugar. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hablado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Entonces, lo primero que Felipe hizo cuando vio a Natanael fue lo mismo que hizo Andrés. Natanael vio a Felipe y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, cuando yo leo esto, yo tengo que entender que hay varias cosas interesantes en lo que está diciendo él. Por lo menos, aquel quien escribió Moisés en la ley. La primera vez que eso se menciona en la Biblia, que te habla que Moisés menciona que alguien va a venir, es en Deuteronomios capítulo 18, versículo 15. La Biblia te dice a ti en Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, Moisés dice que iba a venir un profeta que iba a ser como él, que el pueblo tenía que seguirlo y hacerlo. Entonces, lo que está diciendo Felipe Natanael, hey, tú conoces las escrituras, tú sabes lo que Moisés dijo, hallamos al que Moisés dijo de ese Deuteronomios capítulo 18, versículo 15. Después le dice, así como los profetas, en Isaías 53 te habla del sacrificio del Mesías, en Isaías 7 te habla del nacimiento del Mesías y de cómo sería, en el 9 también, en Miqueas también te dice que sería cómo vendría el Mesías también, en el Salmo 22, y hay una lista increíble de profecías sobre Jesucristo, cientos de profecías que la Biblia te habla sobre Jesucristo, que yo nada más escogí unas cuantas, que Natanael lo más probable es que conocía porque era un buen judío, y Felipe está diciendo, hey, lo que dicen los profetas, aquí está, lo que dijo Moisés, aquí está, de Nazaret, en Isaías capítulo 9:1 al 2 te dice que de la región de Galilea vendría la luz de Dios para el pueblo. Entonces, lo que está haciendo Felipe es que está diciendo, hey, lo buscamos con la profecía de Moisés, se cumplió aquí. Lo buscamos con las profecías de los profetas, aquí se cumple esto. Lo buscamos con la profecía que vendría de Nazaret, aquí se dice esto. Y lo que dice Natanael es increíble. ¿Y acaso algo bueno ha salido de Nazaret? ¿Qué pérdida de tiempo me estás diciendo tú a mí? No puede salir nada bueno de Nazaret. Lo interesante es que la actitud de Felipe no fue una actitud de molestia, ni de rabia, ni de ira, ni de rechazo. Él no le dijo, tú tienes que creerme. ¿Cómo tú no vas a creerme a mí? Yo no voy a meterte en algo que es falso. Créeme. No lo forzó, no lo juzgó, no lo criticó, no lo condenó. Su actitud no fue, tú no quieres creer, te vas para el infierno. Ojalá te quemes ahí, desgraciado. Su actitud no fue, por supuesto, como tu pecado te tiene tan sucio y cochino que vas a entender tú lo que es la santidad de Dios. Yo sí sé porque yo creo en Él. Esa no fue la actitud de Felipe. Al contrario, lo que ocurrió fue en el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. En otras palabras, yo ya vi, yo ya me convencí, yo creo y creí. Ahora la pregunta es si tú puedes ver y darte cuenta que es así. En otras palabras, lo que está haciendo es una simple invitación. Ven a convencerte bajo tus propios criterios. Haz todas las preguntas, piensa todo lo que quieras y si quieres rechazarlo, lo rechazas. Es problema tuyo. Pero te invito a que veas por ti mismo. Esto es bien importante, porque a veces a nosotros se nos enseña que el evangelizar a una persona o invitar a una persona a la iglesia tiene que ser constante y forzado. Y si la persona no se entrega, entonces como que vamos a echar el juicio de Dios para que lo destruya.
y el látigo de Jehová todo revoloteador que corta cabeza con el fuego que consume las patas y los pies de las personas. Así no es el evangelio. Esa es la interpretación de los cristianos. Y aquí es donde nosotros entramos en conflicto, porque lo que Natán está diciendo es hasta una especie de burla. Y lo que está diciéndole Felipe es, bueno, tú ven y observa, piensa por ti mismo. ¿Cuántas veces se te ha dicho a ti que tú no puedes hacer preguntas en una iglesia? Eso a mí me lo dijeron, no en la iglesia de Tirso y de mis padres, pero sí en otras iglesias me han dicho, no, tú no puedes cuestionar nada. Aquí te invitamos a que cuestiones todo. Porque si nosotros no estamos claros en lo que creemos, tú no tienes que caminar con nosotros. Así de sencillo. Yo te invito a ti a que tú cuestiones todo. ¿Dios realmente existe? Perfecto, vamos a hablar si Dios existe o no. ¿Cristo realmente resucitó de la muerte? Perfecto, vamos a hablar si Cristo resucitó o no. ¿Puedo creer en la Biblia? Porque esa es la nueva. ¿Cómo puedes tú estar tan seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Mire lo que le voy a decir. Dentro de nuestros miércoles voy a hacer una pausa, lo hice el año pasado, pero me han hecho tantas preguntas de esto que voy a tener que hacer y voy a hablar con documentación pesada de por qué tú puedes confiar en la palabra de Dios como la Biblia. Así que si tú quieres saberla, ¿qué tienes que hacer? Venir el miércoles, más nada. O estar en la reunión de Zoom, si no, no puedes saberlo. Porque tú tienes que saber que la Biblia que nosotros tenemos es fidedigna, papá. Es confiable. Más confiable de lo que los libros de historia de la antigüedad la gente sigue confiando hoy en día. Entonces, yo tengo que comprender esto y tengo que decir entonces, hey, yo estoy tan seguro que haz todas las preguntas que tú quieras. Hay cristianos que cuando un inconverso, alguien que no conoce a Cristo, le empieza a hacer preguntas, empieza a verlo como si fuera un impío que el Satanás se lo ha comido. Y esa no es la vida. La respuesta es, ven y convéncete por ti mismo. Si después de tú experimentar a Jesús y conocerlo a Él, tú no eres convencido, entonces eso es asunto tuyo. Pero ven y vete, date cuenta. ¿Para qué vino Jesús? Para que todo aquel que en Él crea. Es decir, la oportunidad está dada, la invitación está dada. Tú decides aceptarla o rechazarla. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es una invitación a la promesa, es una invitación a la vida, es una invitación a hacer algo nuevo. Entonces, yo quiero que nosotros nos enfoquemos hoy en ven y ve. Y voy a ser muy claro, en el pasado he escuchado a personas decirme, hay iglesias que te hablan de ven y ve, es una iglesia que lo que están es buscando que el oyente sea sensitivo, que la iglesia sea sensitiva, y no dicen sus pecados. Mira, aquí todo el mundo es un pecador, comenzando por mí. ¿Cómo anda usted montado en el púlpito siendo pecador? Igual como tú estás sentado ahí siendo pecador. ¿Cómo es que Dios no te ha matado a ti? Igual como Dios no te ha matado a ti tampoco. ¿No estamos entendiendo o no? ¿Verdad que sí? Ok, entonces yo tengo que entender que el concepto de venir y ver no es hacer agüita el mensaje del evangelio. Pues yo me acuerdo cuando yo iba a las iglesias cristianas en la antigüedad, como si en la época de Cristo, cuando iba a la iglesia cristiana en la época de Cristo, y el mensaje era, arrepiéntete, pecador. Cristo viene y el que no se arrepiente el infierno lo va a consumir. La gente pasaba llorando. ¡Uy! ¿Tú crees en Cristo? No, yo no quiero quemarme. Ok. El otro mensaje era, en el cielo van a haber calles de oro. Y todo el mundo, de verdad, voy a ser rico. Señores, si en el cielo las calles son de oro, quiere decir que el oro no vale nada en el cielo. ¡Ay, me encontré una pepita de oro! Allá hay una bien grande, a ver si la llevas para tu casa. No vas a poder hacer nada. El mensaje no puede ser ni arrepiéntete para que no te quemes en el infierno, ni arrepiéntete para que llegues al cielo y seas rico. Porque si tú buscas a Dios por el beneficio que Dios te da, si tú eres mujer y tú te casas con, o te metes, un tipo empieza a echarte los perros, te lo traduzco, a enamorarte. ¿Ah? Un tipo empieza a echarte los perros, a enamorarte. Pero a él realmente tú no le importas como persona. A él le importa es el beneficio que tú le das. Tú eres hombre y una mujer te empieza a echar los perros, a enamorarte. Pero a ella realmente tú no le importas como hombre, a ella le importa es el beneficio que tú le das. ¿Tú te vas a meter con esa persona? A ti no te sirve una persona que está contigo por lo que tú les das. Tú eres una persona que esté contigo por quien tú eres. Porque el día que no tengas
beneficio que darle, va a seguir contigo. El problema es que nosotros vemos a Dios como que si Él es un hombre rico o una mujer rica y nosotros somos pobres y queremos vivir con Él para ser ricos. Entonces, ese tipo de mensaje es antibíblico. Pero Cristo habló del infierno. Que se habló del infierno, como loco habló del infierno. Pero también habló que todo que en Él creyera tendría vida eterna. Y habló de vida en abundancia. Y habló de propósito. Entonces, el concepto de ven y ver es lo que ocurre en la vida de Andrés y en la vida de Felipe. Ellos se convencieron que Jesucristo era el Mesías y querían compartirlo con los demás. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí predicando todos los domingos? Porque yo estoy convencido de que lo que estoy diciendo de ti es la verdad. Si yo no estuviera convencido de que lo que estoy diciendo de ti es verdad, yo no estuviera aquí parado, te lo prometo. Mi esposa me conoce. Y ella sabe que si yo no creyera esto, yo no estuviera aquí. Porque yo soy una persona que yo tengo que creer las cosas para meterme de pecho. Si yo no lo creo, no me meto. Entonces, el 48% de los miembros de nuestra iglesia, ¿cómo tú crees que llegaron? Por una invitación personal de alguien. ¿Sabías eso? Nosotros sabemos que el 48% de los que han aceptado a Cristo en este lugar llegaron porque alguien los invitó. Los que ven nuestro programa en línea lo ven porque alguien les mandó el enlace. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿quieres venir a la iglesia conmigo? Si la persona te dice que no, ¿qué es lo peor que puede pasar? No. Entonces, en este proceso yo tengo que entender de que hay varias cosas. ¿Por qué Andrés invitó a Pedro y Felipe a Natanael? Porque estaban seguros que tenían la verdad. Porque amaban a Natanael, Felipe como amigo. Porque Andrés amaba a su hermano. Y él quería que ellos conocieran la verdad de Dios. Tú no puedes tener el evangelio en tus manos, disfrutar el evangelio en tus manos y simplemente no invitar a alguien y hacerte loco. Hudson Taylor, uno de los grandes misioneros de la época de los 1800, a mediados de los 1800, después de predicar en la parte interior de China, donde la iglesia británica prohibía predicar a los chinos en la parte interior porque decían que eran salvajes. Bien buena la teología de ellos, anticristiana. Lo que ocurrió fue que cuando se convirtió su primer persona china, después que comenzó esa persona a fundar iglesias junto con él y a discipular, le hizo una pregunta: Hudson, ¿desde cuándo ustedes sabían que Cristo era el Mesías? Y él dijo: nosotros sabemos de tantos años atrás. Y el hombre con lágrimas le dijo a él: Hudson, ¿y por qué no vinieron a decirnos nada a nosotros? Mi abuelo y mi tatarabuelo estaban buscando esta verdad y nunca la encontraron. Entonces, ¿por qué invitamos nosotros a personas? Porque tenemos la verdad de Dios, la que transforma corazones, la que cambia y echa fuera demonios, la que sana enfermos emocionales, espirituales, mentales y enfermos en todas las áreas, físicos también. La que trae la promesa de esperanza para aquellos que están luchando. La que trae la promesa de esperanza para los inmigrantes. La que trae la promesa de salvación no solamente eterna, sino integral. La gente dice: algún día me voy para el cielo. Señor, tú vas a resucitar. ¿Y cómo tú crees que resucita? Alma, cuerpo y espíritu. Tu cuerpo bíblicamente no va a ser condenado si tú estás en Cristo, sino que así como tu alma y tu espíritu es salvo, tu cuerpo también son transformados en un abrir y cerrar de ojos y eres salvo integralmente. Dios salva integralmente, completamente. Entonces Natanael y Andrés, o Felipe y Andrés, dijeron: queremos que todos conozcan que Jesucristo es el que es. Entonces, ¿qué implica ven y ve? Implica: yo ya fui y creo que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es lo que implica ven y ve. Y yo estoy invitándote para que tú lo veas. Entonces, si yo le invito a la persona ven y ve, entonces yo tengo que hacer otra cosa. Tengo que ir con ellos y traerlos a Jesús. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú vas en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, Cristo dijo: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya los envió, ya Dios envió a sus obreros para que trabajen en el campo. ¿Sabes quiénes son? Tú y yo. Tú que estás sentado ahí, tú eres llamado a invitar a las personas a Cristo. No necesariamente desde el púlpito, pero la gente a veces como que hace de esto una especie de idolatría. Ese es el altar de Dios. Ahí solamente la gente santa puede ministrar. No. El altar de Dios comienza en tu casa a las 5 de la mañana cuando estás orando.
Comienza tu casa a las 3 de la tarde si estás orando en tu carro. Comienza en tu trabajo a las 9 de la noche si estás clamando ante Dios. Tu ministración no está limitada a 4 paredes. Tú eres llamado a ministrar y invitar y traer y terminar con las personas en todo lugar que tú vayas. Ven y ve, voy y te traigo y te llevo con Cristo. Porque el proceso no es un proceso de nada más ven y ven, conviértete y te dejo botado. Sino ven y ve, ahora te invito. Pero eso empieza con un proceso de oración, empieza con un proceso de clamor, con un proceso de conversaciones, con un proceso de espera. A veces uno para poderle predicar a una persona, yo duré una vez 5 años esperando para predicar a una persona. Todos los días orando por esa persona. Todos los días. Y como a la media de 5 años se me abrió la puerta, porque cada vez que le hablaba me rechazaba. Y el día que le hablé, no fue ni porque yo lo busqué. Él me buscó para que yo le hablara porque estaba en una crisis. Y oré por él y aceptó al Señor. Y empezó a caminar el Señor. Y después, ¿qué hice yo? Ay, gloria a Dios, ya te convertiste. Ahora te puedes ir uno más al montón. No, ven acá. Vamos a reunirnos el jueves a las 7:30 de la noche. ¿Tienes tiempo? Sí, tengo tiempo. Mira, esto es lo que es orar. Déjame explicarte lo que es orar. Mira, esto es lo que es leer la Biblia. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Mira, esto es, o sea, no es cuestión de ven y ve. Porque ¿qué me sirve a mí como pastor que esta iglesia está llena de cristianos nominales y ninguno conoce a Cristo? El día que nosotros empecemos a predicar el Evangelio, porque queremos que la iglesia Sunrise sea la iglesia más importante en toda California y en todo el mundo, el Señor nos reprende y tenga misericordia de nosotros. Nuestra iglesia es la mejor que hay en toda la parte del sur de California. Eso es mentira. La mejor iglesia en todo el sur de California es cualquier iglesia donde el Evangelio es predicado bíblicamente y el Espíritu Santo está presente, sea de 50, sea de 25 personas, sea de 5, sea de 10, sea de 15, sea de 11, sea de 1000, sea de 5000 personas. Donde Cristo está, esa es la mejor iglesia para estar. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, se nos enseña que la grandeza de un local lleno de personas es el éxito del ministerio. El éxito del ministerio radica en que tu corazón esté convencido que Cristo es el Cordero de Dios y que tengas el deseo y el llamado de invitar a otros a venir a convencerse y camines con ellos en el proceso. Porque ¿qué hizo Felipe? Fue buscar a Natanael y lo trajo a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Fue buscar a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. Y empezaron a caminar juntos. Ven y ve, ir con ellos y traerlos. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. ¿Para qué yo quiero el poder del Espíritu Santo? ¿Para grandeza mía? No, para predicar, para anunciar el Evangelio, para ser testigos. ¿Para qué? Para dones espirituales. Los dones son muy buenos, pero don si no edifica no sirve de nada. Tiene que haber edificación del cuerpo de Cristo, tiene que haber edificación de la iglesia. Entonces yo tengo que entender claramente que lo que dice la Biblia es, lo que hizo Felipe con Natanael, lo que hace Andrés con su hermano es, ven y ve, convéncete, vente conmigo, ahora caminemos juntos, te voy a llevar para que tú conozcas a Jesús. Un proceso. Y Cristo dice, la mies es mucha, oren para que vengan obreros. Aquí estamos los obreros. Y Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder para ser testigos. ¿Qué implica ser testigo? Implica testimonio. Porque tu predicación no comienza con tus palabras. Ese es el peor error que la gente cree. Yo voy a predicar el Evangelio y hablas unas cosas académicas tan elevadas que ni tú mismo te comprendes lo que estás diciendo. La apostología de Cristo y todo el mundo, la teofanía se manifiesta. Mira, nadie se convierte porque tú le hablas la apostología de Cristo, ni porque hablas de la teofanía. Te voy a resumir el mensaje del Evangelio en menos de un minuto. ¿Estás listo? Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús, no forzado, Él vino porque Él quiso. Caminó entre nosotros como hombres porque se humanó. Dejó su trono de la gracia. Fue juzgado injustamente por Poncio Pilato y por el pueblo judío y por los romanos. Fue juzgado y crucificado, la muerte más horrible que puede existir. En esa cruz llevó nuestros pecados. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Sus discípulos lo bajaron de la cruz y vieron que estaba muerto. Se dieron cuenta que estaba listo para sepultar. Lo sepultaron porque pensaron, se acabó, Jesús está muerto. Pero al tercer día, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y resucitó de la muerte. Y todos sus discípulos lo vieron. Al punto que las mujeres que caminaban con Jesús, las discípulas de Jesús que caminaban con él, fueron las primeras a ver. Después los hombres lo vieron. Al punto que Jesucristo estuvo con ellos literalmente como más de 40 días ministrándoles, y después le dijo, tengo que irme, y ascendió al cielo sin antes decir, id y haced discípulos, bautizándoos a todos los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por Judea, Samaria, en todos los rincones de la tierra, váyanse a hacer lo que tienen que hacer. Y dijo, vengo de nuevo. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. Si tú estás escuchando otro tipo de cosas, no estás predicando el evangelio, estás predicando otra cosa. Entonces, testimonio y testificar. Testimonio y testificar. Predico con mis acciones y después con mis palabras. Es lo más importante. Testificar implica hablar de tu experiencia en lo que Cristo ha hecho. Y todos nosotros tenemos grandes experiencias en lo que Cristo ha hecho. Entonces, para poder testificar, yo debo conocer las Escrituras. La Biblia hay unos versículos increíbles, por lo menos. Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Entonces, testifícales con la Escritura. No vengas a inventar cuentos raros. Usa la Biblia. No, que el libro de Enoch dice, muy bonito el libro de Enoch, pero usa las Escrituras que tienes. No, que yo sé que los nefilim, o sea, háblame de la Biblia a las personas. Un pasaje sencillo y claro. Soy pecador. La Biblia dice que Cristo te amó siendo tu pecador. Que Él muestra su amor para contigo, que murió por ti cuando tú eras pecador. No solamente tú, yo también. O sea, el evangelio tiene que ser presentado sencillamente. Uno de mis puntos fuertes para mí es, cuéntales tu historia. Cuéntales qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales cómo te salvó de esos pensamientos suicidas que tenías. Cuéntale cómo te liberó de esa posesión demoníaca que estabas luchando. Cuéntale cómo te liberó de los años de brujería que te habían carcomido el pecado de la brujería. Cuéntale cómo te liberó de la religiosidad, que ibas a una iglesia desde niño pero nunca habías tenido un encuentro con Jesús. Cuéntale la historia de cómo Cristo Jesús entró en la oscuridad de tu vida y trajo la luz de su Espíritu Santo. Cuéntale tu historia, que en realidad no es tu historia, es la historia de Jesús en ti. Cuéntale la historia de Jesús en ti. Diles por qué eres cristiano. Dile por qué crees. Dile cómo te convertiste. Dile por qué tú estás convencida que esta es la verdad. Y la tercera cosa para predicar el evangelio es no compliques las cosas. No compliques las cosas. Te graduaste de un seminario teológico, perfecto. Deja tu certificado pegado en la pared. Ahí se ve bonito. No es que mi conocimiento tiene que salir a relucir. ¿Para qué tiene la gente que saber que tú sabes? Nada de lo que tú sabes va a responder a por qué Dios creó la creación del mundo. Nada de lo que tú sabes va a responder a los grandes misterios que nosotros no sabemos. Concrétate a no complicar las cosas y di lo que Dios quiere que tú digas. Jesús murió por nosotros, resucitó de la muerte y viene de nuevo a establecer su reino con su iglesia. Y piensa en la Biblia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, comenzando por ti y por mí. Pero después diles, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tenemos que ser las personas, ven y ve. Ir y traerlos y caminar con ellos. Yo sé lo que es el efecto del pecado en mi vida. Lo conozco muy bien. Yo sé lo que es tener la mente entenebrecida por pasiones. Lo conozco muy bien. Yo sé lo que es tener pensamientos suicidas. Lo conozco muy bien. Yo sé muy bien lo que es vivir en orgullo. Lo conozco muy bien. Yo sé lo que es sentirte que no sirve nada y también estar enredados en pensamientos filosóficos políticos. Lo conozco muy bien. Pero también sé lo que es experimentar un encuentro con Cristo que echa toda oscuridad fuera de tu vida. Lo conozco muy bien. Por eso es que yo te invito hoy
a que seamos instrumentos de Dios para anunciar que Cristo Jesús quiere transformar la vida de otros. Hacen falta Andréses y Andreínas. Hacen falta Felipes y Felipinas. Hacemos falta ese tipo de personas. Si Dios te ha llamado a ti a ser un Andrés, una Andresa, un Felipe, una Filipina, y tú quieres unción para hacer eso, vamos a orar por ti hoy. ¿Cuál es tu púlpito? A todo lugar que tú vayas es tu púlpito. ¿Cuál es tu altar sagrado? Cuando estás solo con Dios. Iglesia, te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa aquí al frente. Aquí estamos. Ayúdanos a orar. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador hoy quiero decirte que hoy en nuestro servicio de las 9, 2 personas recibieron al Señor diciendo, queremos conocer a este Jesús, con lágrimas diciéndolo. ¿Por qué? Porque ellos se convencieron de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno de ellos me dijo hoy, el domingo voy a invitar a alguien. Y dije, gloria a Dios. Entonces, yo quiero invitarte hoy a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, nos estás viendo en las cámaras y no conoces a Jesús como Salvador, que nos dejes orar por ti hoy. Esta oración no implica que tú vas a creer en Jesús. Si tú haces la oración es porque ya tú crees en Jesús. Es porque tú admites que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y ahí si tú vas a orar conmigo, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy mi vida, te entrego mi corazón. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados. Gracias porque tú eres Dios. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, hoy te proclamo mi Salvador y mi Señor. Gracias por el sacrificio en esa cruz. Gracias, Señor. Enséñame, Señor, a ser tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.